Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Geopolítica. Se está produciendo el intercambio de rehenes. Por fin, y ahora sí, aun con el temor, con el nervio, con esa especie de inquietud de que no iba a suceder, porque esta mañana, cuando arrancaba la tregua, 15 minutitos después de arrancar la tregua, había cohetes disparados desde la frontera de Gaza, dicen que por grupos disidentes de palestinos que no aceptaban tampoco ni siquiera la tregua. Bueno, la realidad, dicen que se ha montado un cuartel específico al otro lado de Rafah, que ya están llegando los primeros rehenes. 13 israelíes que, según medios hebreos, ya están en poder de Cruz Roja, han cruzado ese paso de Rafah y que conecta el sur de la franja con Egipto, y ya estarían esos 13 rehenes, 13 primeros rehenes israelíes al otro lado del paso de Rafah. Esto se suma a una liberación de 12 rehenes tailandeses, que han sido liberados también y que ha sido confirmado, por cierto, por parte de Tailandia, esa liberación. El director del Servicio Estatal de Información, Delal Rashwan, que es el que está actuando como portavoz en todo esto, pertenece al gobierno egipcio, es portavoz del gobierno egipcio, pero está actuando como portavoz en estas negociaciones allí, dice que 12 ciudadanos tailandeses y 13 israelíes del grupo, que estaban retenidos por el grupo islamista Hamas, están ya siendo liberados. Ha confirmado Tailandia la liberación de esos 12 rehenes y acaba de confirmar también el ejército israelí la de los 13 rehenes israelíes. Insisto, estas 25 personas saliendo ya, siendo liberadas por Hamas en virtud de ese primer día de tregua que ya está en marcha. Benjamín Netanyahu está supervisando todo esto desde el propio cuartel general del ejército, allí, junto a Gallant, que están en la base de Kirya, en Tel Aviv. Bueno, pues está supervisando todos estos asuntos. Y les refiero a Gallant. Gallant es el ministro de Defensa, y ayer, en una arenga a las tropas, decía que más allá de los 4 días de tregua, una vez se termine esta tregua, que dijo va a ser muy corta, vienen 2 meses de guerra muy intensa. La advertencia es fuerte, sobre todo porque hoy decía De Croo, hace apenas unos minutos, el belga, en esa reunión con la Liga Árabe y con el presidente de España, con Pedro Sánchez allí, en Egipto, decía, bueno, a 4 días de tregua le pueden seguir una tregua más larga, más duradera, una tregua permanente. Bueno, pues es que no está tan claro que eso vaya a ocurrir. Insisto, lo que dice Gallant, el de defensa de Israel, es se va a recrudecer mucho el conflicto en estos próximos 2 meses después de lo que estamos viendo. Pero insisto, 25 rehenes liberados, 12 tailandeses, 12 personas de origen tailandés, 13 israelíes. Con todo esto, pendientes del Consejo Europeo en su unión, bueno, de toda Europa en realidad, en su unión con Canadá, para tratar también la posición a tener en cuenta en este conflicto entre Israel y Palestina y cómo se va a abordar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Justin Trudeau, entre algunos otros, van a estar en ese encuentro que estamos a punto, por cierto, de asistir a él en directo. Es curioso, porque Europa va en una dirección en la que se apoya a Israel. Está claro que hay una serie de disensiones sobre si todos los actos que se cometen o se hacen están bien, pero hay una posición clara expresada, entre otras cosas, por el alto representante de Exteriores, Josep Borrell, en el que decía, veo vuestro dolor, en ese giro de opinión dijo, veo vuestro dolor y entiendo lo que estáis haciendo. Y en esa línea hay una suerte de apoyo, con cuidado, con cautela, sin querer meterse del todo, pero hay un apoyo a lo que se está haciendo, y entre una cosa y la otra pues se va con Israel. Sin embargo, hay una cierta... empieza a haber un run-run en Europa frente a Pedro Sánchez, que constantemente está hablando de lo que a él le parece que es el diálogo. Ayer comparó el terrorismo de Hamas con el de ETA, que yo entiendo que sí, que todos los terrorismos malos, sí, pero hombre, la comparativa, hombre, ¿no? El caso es que está yendo en esa parte en la que hay que hablar de diálogo, y ha montado incluso una cumbre en Barcelona. Ha dicho el embajador de Israel en España que ni va a acudir. Que esto que están haciendo es un atropello. Ayer Benjamín Netanyahu se enfadó particularmente con Pedro Sánchez, y está llegando al punto del tema de que el Mossad está duplicando la presencia de inteligencia de sus miembros en España. Este es el nivel, y se lo puedo contar ya, de lo que está ocurriendo aquí. A Negocios Televisión nos llegan fuentes que dicen que efectivamente el Mossad está particularmente preocupado con la posición de España, con lo que está haciendo Sánchez,
y que están duplicando sus puntos de inteligencia porque no se fían. Que no digo ni que haya que estar ni que no, les cuento la situación como es. Esto es lo que está pasando. España está abogando ahora por esa situación de los dos estados, especialmente haciendo hincapié, lo ha hecho otra vez Pedro Sánchez, en el, de hecho creo que le podemos escuchar, en nada, lo haremos, pero ha vuelto a insistir el propio Sánchez de que, en que hay que reconocer el Estado palestino. En fin, con todo y con esto sobre la mesa, esto es uno de los focos calientes, el otro nos lleva hasta Ucrania, donde Rusia está intensificando los combates hasta un punto tal que me van a perdonar, hay más de 1000 muertos en una sola jornada. No solemos dar este tipo de cifras, no lo hacemos aquí, pero está siendo muy, muy cruda la guerra allí. Está pensando el servicio ucraniano en llamar, servicio militar, en llamar a los jóvenes de hasta 16 años a guerra, a filas, porque faltan efectivos. Rusia lo que está es intensificando ataques. Más de 30.000 soldados se lanzaron anoche para intentar tomar una serie de ciudades. 120 localidades han sido bombardeadas en el día de hoy. 120. Insisto, se está recrudeciendo muy mucho, en particular en los alrededores de Bakhmut, donde se está avanzando. Entre tanto, por cierto, lo que está haciendo Rusia es defender Crimea, porque mientras Rusia está intentando tomar una serie de posiciones, como les digo, cercanas a Bakhmut, lo que está haciendo Ucrania es intentar hacer daño en el otro frente, en la parte de Crimea. Todo esto porque se ve claramente que se está llegando a un final, que va a haber que negociar, y frontera que tengas en el mapa a la hora de negociar, frontera que puede ser que te quedes. Y en esa situación están ahora mismo en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. En Europa, por cierto, y si me permiten, y con esto vamos con los invitados, la mirada la ponemos también en Dublín, donde se han producido una serie de atentados, ataques. Como no se sabe la autoría, no vamos a especular, no lo vamos a hacer aquí, pero sí que se está levantando una suerte de ola, contra el inmigrante. Algo que se ve claramente reflejado también en algunos quehaceres de Víctor Orbán en Hungría, en algunos movimientos de Eslovaquia, con ese cambio también de presidencia, en la victoria de Geert Wilders en Países Bajos, que no podrá gobernar porque de hecho le ha dicho ya esta mañana, hace apenas una hora, el Partido Liberal que no le va a dar el apoyo. Así que, para que se hagan la idea, se van a juntar los dos de toda la vida para intentar evitar que no se tragaban, para que Geert Wilders no, de alguna forma no termine siendo presidente primer ministro en Países Bajos. Con esto, este clima tenso se está viviendo en una Europa, insisto, que mira a Rusia, que mira al final de un conflicto en el que Estados Unidos y Alemania tienen mucho que decir. Publica hoy el diario Bild una noticia que, habrá que cogerla siempre con pinzas cuando alguien saca este tipo de cosas, porque hay que saber de dónde salen, pero que se habla de que hay un cierto cansancio y de que Estados Unidos le está diciendo ya a Zelensky que es obligatorio negociar. Con todo esto sobre la mesa, me permitan, al otro lado, Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. Diego, buenísimas tardes. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? Y José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por ir casi al principio de lo que yo contaba, 13 israelíes, 12 tailandeses, que no estaban en muchas de las quinielas, 25 rehenes liberados. Parece que esto, salvo, cohete arriba, cohete abajo, está empezando a resultar en una tregua de al menos 4 días. Vamos por el primero. A ver hasta dónde vamos, ¿no? Estamos, sí, además los comentantes muy bien, José. 4 días que dicen que efectivamente que vamos a ver si se puede prorrogar. Pero claro, si empezamos el primer día y a tirar cohetes, y no cohetes de felicidad precisamente, pues mal vamos. No se sabe si esto es el principio de una paz. Ya han avisado que después de la tregua los combates se recrudecerán. Al fin y al cabo, Israel busca su objetivo, que es sacar lo más que pueda de rehenes para que no se utilicen como escudos humanos. Y en ese momento sí que empieza una guerra de la calle, una guerra de ciudad, una guerra urbana. Y eso es muy duro, eso es casi más duro que una batalla en campo abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estos 4 días son clave para efectivamente poder sacar lo más posible que se pueda de todos los rehenes, que yo creo que realmente nadie sabe exactamente cuántos tienen. Pero bueno, por algo se empieza y gracias a Dios, mira, 25 personas menos que van a tener que liberar a la fuerza, ¿no?
José Luis, esto es parte, por fin, de un proceso que se va normalizando. Decía De Croo, el belga, que, hombre, 4 días de tregua son el principio de lo que puede ser una tregua muy larga. No parece que nadie tenga esa intención, como dice tampoco Diego. Hombre, el cambio de rehenes claramente es el único objetivo a nivel casi de victoria que puede plantear un poco Hamás, ¿no? O sea, el ataque terrorífico que desarrolló la captura masiva de rehenes es precisamente para poder ondear un poco la única circunstancia que tiene. Somos el movimiento político que ha conseguido que prisioneros palestinos puedan ser liberados, y que es a cambio de los rehenes que acabamos de atrapar. Podemos decir, ese era uno de los objetivos, aparte de romper las relaciones que se estaban ya un poco poniendo tranquilas entre Arabia Saudí e Israel. Entonces, podemos decir el segundo objetivo claro y a nivel local un poco de sus intereses. Claramente el gobierno de Netanyahu está en contra, o sea, su principal objetivo es el desmantelamiento de toda la estructura militar y política de Hamás, y que dure por lo menos una generación y que luego la siguiente generación vuelva a realizar una operación un poco de este calibre. Contra más operaciones desarrollen, como vemos, con un coste humano terrorífico para los palestinos. Lógicamente los israelíes solo miran por el coste de vidas humanas militares que ellos causen, van a procurar por todos los medios salvar todos los rehenes posibles para eliminar por todas las opciones que puedan utilizar a esos rehenes en ese objetivo, ¿no?, de intentar intercambiar, soltar prisioneros, y que pueda Hamás, en su lucha también interna con la OLP, decir: somos el único movimiento político que representa a los palestinos, los únicos que conseguimos objetivos. Señores de la OLP, pertenecen a la historia, retínense, que aquí está Hamás, que somos los que vamos a monopolizar verdaderamente la representación del pueblo palestino, ¿no? Entonces se tiene toda esta serie de lecturas, y desde luego el gobierno de Netanyahu pues no va a estar dispuesto a conceder ahí pues medias victorias a los que consideran sus enemigos a abatir, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo son esas medias victorias. Estos 12 tailandeses, con todos mis respetos, que no quiero que suene raro, pero no estaban en ningún acuerdo. El acuerdo contemplaba 50 israelíes, o sea, no 50 rehenes. O sea, se hablaba de 50 rehenes israelíes. Y de hecho se especificaba en concreto una serie de nombres. No, lo digo de verdad. En la lista había una serie de nombres en la que se especificaba, y había, si no me equivoco, 30 niños y 20 mujeres, de las cuales 12 eran madres de algunos de estos niños. Eso es lo que había en el acuerdo para con Israel. ¿Por qué de repente aparecen 12 que nos alegramos, evidentemente, de que se liberen a 12 rehenes tailandeses, pero no estaban en ninguna negociación? ¿Qué se busca con esto? ¿Por qué aparecen 12 tailandeses en esa liberación de Hamás? Bueno, al fin y al cabo, a ver, el objetivo era liberar a gente, eso está claro. Y además lo has mencionado, que da igual de donde sean y todo esto, pero efectivamente te ofrecen una cosita y luego te la cambian a otra. No olvidemos que Hamás no deja de ser, aunque a muchos me criticarán por decirlo, pero es un grupo terrorista, ¿de acuerdo? Está declarado como tal, y son unos trileros, o sea, son ¿dónde está la bolita? Hoy está aquí, mañana está allí. Te digo una cosa y luego hago la que me da la realísima gana. A efectos de Israel genera más presión, porque efectivamente no están liberando a más israelitas, eso está claro. Pero de cara a la comunidad internacional es qué buenos somos que estamos cumpliendo con la liberación de rehenes. Es un poco la lectura que podemos hacer de esta situación con Hamás. Sobre todo para alargar esa tregua, pues voy soltando con cuentagotas a los israelíes más que... y así te tengo no solamente 4 días, sino que puedo alargarlo todavía algunos días más para reorganizarme. El objetivo de todo esto, yo creo, en cierta medida es también reorganizarme. Me han desmantelado, han tomado gran parte de la base operativa que tenían en hospitales, utilizando escudos humanos. Es que si hablamos de esto fríamente, es que es una auténtica aberración humana utilizar a mujeres, niños y hospitales como escudos humanos. Y no nos engañemos, lo que quieren es eso, una reorganización, porque están totalmente desmantelados. Hace, no recuerdo si 4 o 5 días, mataron a uno de sus comandantes más importantes. Y es, bueno, vamos a encontrarnos nuevamente aquí entre nosotros, ¿no? Es un poco la lectura que podríamos hacer de esta liberación de estos tailandeses. Con todo mi respeto, son personas y tienen tanto derecho a la libertad como cualquier otro, obviamente.
Sí, sí, no, sí, claro, no lo decía yo porque no lo tuviera. No sé si José Luis quiere apuntar algo al respecto. No Yo lo lo decía decía por sobre eso, José, todo. lo decía en términos... Claro, lo digo, pero es que, Dios me libre. bueno, lo digo con pinzas porque aquí nos conocemos todos y enseguida te cogen cualquier cosa. Pero no lo digo porque no esté bien la liberación, sino porque sorprende que un grupo tildado como terrorista, conocido como tal, puesto de esta manera y que negocia. Ayer había cierta chanza en muchas redes con la respuesta que daba el portavoz del gobierno israelí en una entrevista, cuando le preguntaban, es que vosotros liberáis a casi 300 y ellos liberan a 50. Y decía, bueno, considerarán que las vidas de ellos valen menos. Entonces yo pregunto si este cambio de posición no es una especie de, en realidad nos da lo mismo y para nosotros lo importante es lo que se saca con la negociación, no lo que damos nosotros. No sé si jamás va por ahí, con estos, en vez de liberar a 13, acabar liberando a 25, con esa especie de extra. No sé qué es lo que pretendía conseguir, Orella. Hombre, lo que está claro es un poco lo que ha dicho Diego, es mejorar un poco la imagen que pueda tener. Se ha dicho, jamás no deja de ser un movimiento violento calificado como terrorista, aunque sabemos que detrás de ello tiene toda esa masa de influencia social y política, ¿no? Pero ese reconocimiento de que la violencia les da objetivos claramente. El que estén procurando liberar principalmente rehenes que sean de nacionalidades extranjeras les da claramente una mejora de su imagen en todos los demás países. Y por el contrario se están ahorrando como bazas negociadoras para el futuro los que precisamente quiere Israel liberar con mayor prontitud, porque es la presión que tienen en las calles, que son los rehenes de sus propios ciudadanos con todas las familias allí, y que sabe ahora Hamás, bueno, que ahí es donde pueden morder y donde pueden negociar fuerte para liberar a su gente y quedar como uno de los movimientos triunfadores dentro de lo que es la sociedad palestina, ¿no? Os voy a interrumpir esta parte puramente y meramente geopolítica. Me voy a trasladar, me vais a permitir, a Argentina, donde a estas horas Javier Milei ha emitido un comunicado diciendo que va a cerrar el Banco Central de Argentina. Comunicado que ven ahí de prensa, que enseguida les procedemos a leer íntegramente, pero es una información que ha difundido el propio Milei a través de las redes sociales y dice que ante los rumores deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. Esa es la situación ahora mismo en concreto. Y yendo a todo ese comunicado que tienen delante, dice: la oficina del presidente electo de la República comunica que la única información oficial sobre el futuro gobierno encabezado por Javier Milei es la publicada por este medio. Y en este sentido, el economista Osvaldo Giordano será el titular de ANSES y el ingeniero Horacio Martín estará al frente de YPF a partir del 10 de diciembre. Respecto a la agenda del presidente, esta tarde mantendrá una comunicación telefónica con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y por otro lado, ante los falsos rumores difundidos, y aquí está la clave, deseamos aclarar que el cierre del Banco Central de la República Argentina no es un asunto negociable. Tiende la mano a China, tiende la mano a Brasil, pero el Banco de Argentina se cierra sí o sí. Javier Milei se deja de historias, insisto, él habla en este comunicado de los rumores difundidos, hubo incluso cierta chanza ayer de por qué no lo cerraba, de cómo el Banco Central en realidad iba a seguir adelante, etcétera, etcétera. Javier Milei confirma, de puño y letra, cerrará el Banco Central de la República de Argentina. Diego, José Luis, no sé si al respecto queréis comentar alguna cosa, porque habías sido un hombre taimado desde que el domingo ganase las elecciones, tendiendo puentes hacia lugares donde advirtió de que los rompería. Sin embargo, esto es una de esas confirmaciones. Lo llevaba en el programa electoral incluso, cargó duramente, durísimamente contra el Banco Central de Argentina y sus políticas, y es parte de ese proceso de intentar minimizar digamos, la importancia del peso para volver al dólar. No sé si será parte de lo que al final consiga hacer. Diego, José Luis, no sé si queréis comentar este asunto. Sí, bueno, a ver, perdona, José Luis, si quieres comentar. No, vamos, únicamente era que también tiene que equilibrar un poco las últimas imágenes que ha desarrollado. Como bien has explicado, ha ido con un discurso muy rompedor, la gente está pues en unos niveles de cansancio, de hundimiento de la economía terrible, le ha querido dar esta oportunidad a un mensaje, desde luego, verdaderamente revolucionario, como es, bueno, pues entrar a saco con todas las instituciones y a ver qué es lo que sucede con Argentina, pero claro, en las últimas, desde que se confirmó la victoria,
pues estamos viendo que la imagen que estaba dando era casi un secuestro de su figura por la oposición. O sea, todos los gobernadores que pertenecientes a la oposición le estaban dando su apoyo, su ausencia de representación parlamentaria, que es muy mínima, se va a reforzar con todos los diputados de la oposición que se van a sumar y van a estar arropándolo, aunque ya se vería un poco el tema de los programas, y ahora ya en el baile de nombres para la configuración de los gobiernos ya se estaban ya pues apareciendo los nombres de los máximos pesos pesados, entre ellos la propia Barbara Bullock, para formar parte del Ejecutivo, ¿no? Creo que era necesario incluso a nivel psicológico para él, porque ya podía haber movimientos dentro de su propio partido de decir, bueno, ¿dónde estamos nosotros, no? Porque al final casi te estás convirtiendo en el portavoz de una victoria de la oposición. Ellos van a ser aliados, habrá que llegar a un punto intermedio, pero desde la victoria parece que los que han ganado ha sido la oposición, no nosotros, ¿no? Entonces yo creo que estas medidas, el ir sacando ahora un poco los puntos más llamativos de su programa para decir, no, esto se va a poder desarrollar, es una medida de él para hacer valer un poco su independencia y que los tratos que tiene con la oposición no es el secuestro de su figura y de su propio discurso, como podíamos estar viendo los últimos días y que la prensa argentina ha estado, desde luego, sacando con ese tipo de interpretaciones, ¿no? Sí, es que es justo lo que dices. La prensa argentina ha estado sacándole hasta mucha broma, la ha estado sacando punta, ha estado desluciendo, quizá ha estado dándole demasiadas collejas desde el punto de vista de la broma a un hombre que, insisto, venía siendo particularmente enfático con estos asuntos, Diego. Sí, a ver, esto es una declaración, esto es un hecho de una declaración de intenciones. O sea, al final es un discurso que, como decía José Luis, es desde el momento cero que se propuso llegar a la presidencia, lo llevaba debajo de la carpeta, ¿no? Y realmente es digamos, es sentenciar lo que él ya venía anunciando. Pero claro, no olvidemos que Milei es un tipo, pues, vamos a decir, no voy a decir conflictivo, voy a decir simplemente que genera mucha expectación, y yo creo que quiere demostrar que esa expectación es real. No olvidemos que lo primero que ha hecho ha sido pasar de 22 también, como aquí en España, 22 ministerios a 8. O sea, es que, claro, eso a cualquier gobierno de la zona, bueno, a cualquier gobierno, incluso europeo, le da más miedo que un nublado, porque si te está demostrando que un señor con 8 ministerios que va a hacer una administración pues 4 veces más pequeña de lo que la tiene ahora mismo, hace que un país como Argentina, que es un gigante, con 45 millones, 46 millones de habitantes, funcione, claro, el resto van a decir, oye, ¿qué van a pensar de nosotros? Que tenemos esto como un poco sobredimensionado. Y ha pegado un golpe encima de la mesa y ha dicho, vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un problema económico, ¿qué queremos? Inversión, ¿qué queremos? ¿Qué tenemos? Energía, ¿qué vamos a exportar? Todo lo exportable, porque tenemos de todo. Pues lo lógico, entre comillas, para él, porque no olvidemos que Milei no es político, Milei es un economista. Hecho, pues lo mejor, lo más rápido, o digamos, vamos a sacrificar en cierta medida el Banco Central, que no es más que actualmente un cáncer que tenemos dentro, y vamos a sanear esto limpiando la herida, y es verdad que duele, la herida duele, pero hay que sanearla. Y bueno, es una decisión. Yo creo que también es un golpe encima de la mesa, es decir, oye, lo que yo digo es lo que se hace, que es un poco lo que decía José Luis, ¿no? Tú no me tienes secuestrado a mí, he sido yo el que ha llegado a la presidencia. Es verdad que no te digo que no, gracias a ti, pero vamos a hacer lo que yo voy a proponer, lo que yo he propuesto desde un principio, y parte de eso dijo que iba a acabar con los ministerios, lo ha dejado en 8, dijo que iba a acabar con el Banco Central argentino, y aquí está la prueba más palpable, ¿no? De yo soy Milei y se va a hacer, pues eso. Mira, me ha salido un pareado, Milei, ¿no? Sí que se va a hacer, sí. Concretamente la suya, efectivamente, Milei. Sí. José Luis, me vais a permitir, arranca a estas horas en St. John's, en Canadá, esa cumbre entre Canadá y Europa, con un Justin Trudeau, a quien ya ven en pantalla, escoltado a su derecha por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a su izquierda por Ursula von der Leyen. Breve alto en el camino, escuchamos al señor Trudeau. Vamos a analizar ese encuentro entre Canadá y Europa. Your husband had been one of those thousands of people in Gander on the difficult days following 9/11 over 20 years ago.
just another example of the incredible bonds that unite us, not just as three friends here, but as countries and regions that are deeply, deeply connected in our hopes and aspirations, but also in our stories and our challenges. So it's a real pleasure. I have to tell you, people have been talking about that story and that connection all day. It really is incredibly touching. I want to thank Premier Furey and the people of Newfoundland for hosting us here in St. John's today. And we're here today, and if you could see it through the clouds, not far from Signal Hill, where the first transatlantic wireless signal came from Europe to North America, right here on this island up at the top of that hill, connecting our two continents, connecting Canada and Europe in new ways. And that's what this summit is all about. Building on those connections, because the world we're facing right now is incredibly challenging and difficult. There are issues coming at us from all directions, whether it's on climate, whether it's on public health emergencies, as we all went through with the pandemic, whether it's on shifting geopolitical interests, whether it's on political and violent conflicts around the world. And the thing is, none of them are discrete. They are all interconnected. And our ability to sit down as friends and partners aligned in values, understanding clearly the challenges coming at us, rolling up our sleeves and solving for them, sketching out the path forwards for how we're going to continue, not just to encourage peace, stability, security, prosperity in the world, but directly support citizens who are worried about their future. Preocupado sobre el futuro, dice. Canadá y Europa tienen una relación muy profunda, habla de las relaciones comerciales, habla incluso de asuntos tecnológicos, de determinados portaaviones, de cómo se han ido moviendo de un lado a otro, habla del rechazo profundo a la violencia y de los difíciles y violentos conflictos geopolíticos que hoy vivimos, pero no se mete en especial en ningún charco. Diego Pitarch y José Luis Sorella al otro lado de la pantalla. Me vais a permitir 2 minutos, volvemos enseguida. Quiero hablar en particular de lo que está ocurriendo en Rusia. No sé si es un servidor que es optimista por naturaleza, que dicen que eso es un pesimista mal informado, pero el caso es que los conflictos se están recrudeciendo mucho en Rusia y se empieza a hablar de una paz, de una negociación, en particular al albur de las últimas declaraciones que hizo Vladimir Putin en el G20. Quizá por eso estén intentando cada uno arañar la última pulgada de frontera que se pueda antes de paralizarlo y empezar unas negociaciones en el más crudo invierno. Os voy a preguntar por ello, pero dadme un minuto. Enseguida volvemos aquí en Todo es Geopolítica en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones.
tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Escuchamos a Charles Michel en Canadá, en esa cumbre entre Canadá y Europa, el presidente del Consejo Europeo hablando a estas horas. Challenges we have to respect the commitments that we've made vis-a-vis the global south. They're awaiting our solidarity and that we shoulder our responsibilities. And then our energy commitments have to be met. We want to have a society where there's more electrification. That means that we need to change our models, a paradigm shift. And of course, as we've said, we need to cooperate with European countries who are already on that path and taking efforts within the European Union. Then the question of the digital era, that's a central issue. Now we're in a world where big data, digital data is a major economic Hablando sobre datos, sobre electricidad, sobre el intensificar ese tipo de relaciones y la lucha contra el cambio climático. Por cierto que a esto se ha referido Vladimir Putin hoy. Dice que hay que implementar la inteligencia artificial en Rusia a paso de gigante porque la de Occidente en realidad es un enemigo. Enseguida vamos a contarles eso también. Pero ya que estamos con este asunto, con el presidente de Rusia, más allá de la justificación del inicio del combate, de dónde viene el conflicto, me voy a centrar solo en el ahora. Diego Pitarch, al otro lado de la pantalla, José Luis Orella, estamos a punto de ver una negociación de paz y estos movimientos tan fortísimos que estamos viendo. Ayer se hablaba de oleadas de más de 30.000 soldados intentando tomar ciudades, hoy 120 bombardeos, bombardeos en 120 localidades. Ha llegado a mandar hasta 60 drones, Ucrania, 60 drones hacia Crimea. Está habiendo unos combates durísimos, como pocas veces lo hemos visto incluso desde el inicio de la guerra, más allá de los primeros días. Pocas veces se ha visto este enfrentamiento que estamos viendo a cara de perro, que solemos decir aquí en España, con todo y con lo que haya, moviendo pulgada a pulgada la frontera hacia un lado u otro. Esto es porque vienen unas negociaciones de paz, porque viene el invierno, porque hay que dar un golpe encima de la mesa por los dos lados. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo estáis viendo esa situación? Hombre, claramente están poniendo un poco los ases encima de la mesa. Cuando suceda ya el invierno y ya están empezando a notarse de una manera más cruda las temperaturas y la climatología allí, se van a paralizar ya un poco todas las operaciones. Y esa tranquilidad determinada por el clima pues favorecerá un poco esos intentos de diálogo, de negociación o principalmente de las presiones de las potencias y de los vecinos, bueno, pues que están en ambos lados y que quieren ya poner un poco punto final a ese conflicto. Ahí tienes que tener en cuenta que por el lado ucraniano se puede decir que las únicas victorias, entre comillas, o los únicos hechos propagandísticos que les sirven muy bien, pues son todos los ataques sorpresa que desarrollan sobre las principales instituciones rusas en suelo crimeano y que han favorecido y han provocado en muchos casos averías muy graves a importantes unidades navales de la Marina rusa, e incluso ataques a posiciones de su alto mando que estaban en retaguardia o principalmente depósitos de pertrechos, ¿no? Entonces, bueno, no es que imposibiliten el avance de los rusos, si lo pueden igual ralentizar, y especialmente dan una imagen de que los ucranianos no están paralizados, no están consumiendo sus reservas. Por el otro lado, que lo que está incentivando el ataque ruso, claro, los ucranianos están movilizando mujeres. Ya las imágenes que salen de sus soldados son gente que están reclutando a los que ya están superiores a 40 años y están bajando con los de 16. Se están estimulando la cuestión de jóvenes que están huyendo por la frontera rusa, por la frontera ucraniana con Rumanía, y que están huyendo del tema de las movilizaciones. El que los 30.000 ucranianos que están recibiendo formación en Gran Bretaña con cursos de 6 meses han sido reducidos a 4 meses para enviarlos inmediatamente.
en una palabra, están con unas reservas humanas muy pequeñas y los rusos están poniendo toda la leña en la chimenea. Han recibido munición de Corea del Norte, pueden tirar con el armamento normal todo lo que pueden y claramente están realizando un intento de fractura, de potenciar esas fronteras, ampliar por lo menos el resorte de seguridad en torno a la ciudad del Donetsk para que no pueda ser bombardeada un poco por los elementos misilísticos ucranianos y proporcionarle esa seguridad y principalmente, bueno, esos territorios que todavía están en manos ucranianos y que pertenecen a los 4 oblasts que integró en Rusia Putin hace un año, bueno, pues intentar llegar casi al 100% un poco de esos territorios, esas fronteras oficiales que diríamos, para empezar a negociar un poco ese intento de negociación. No cabe duda que para Putin el final de la guerra sería un éxito y la integración de esos 4 territorios ya sería una victoria que podría vender a nivel de la sociedad interior. Por el lado ucraniano tendría que ser la aceptación de esa amputación, pero colmada con una relación ya íntegra y blindada con la Unión Europea, que ese sería ya otro diálogo, ¿no? Diego, efectivamente se va a ser otro diálogo. Sí, por cierto, que apuntáis a alguno desde el chat que no manipule, que no es una negociación, que no, bueno, es que Vladimir Putin lo llama así, sentarse a negociar para acabar con la tragedia. No es un servidor, no sé si yo ya manipulo, yo ya. Diego. No, si no es un tema de manipulación, José. La verdad es que, vamos, José Luis ha hecho un análisis estupendísimo en el que efectivamente tenemos ahí a Rusia, que bueno, que ha actuado pues como ha actuado desde la Segunda Guerra Mundial. Su estrategia es golpéame, 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 yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Y esto es como en la película de Rocky Balboa, ¿no? Que me dice, venga, ahora castígale el hígado. Y entonces se levanta y entonces es cuando empieza realmente a ganar posiciones. Ha estado esperando a que realmente Ucrania se quedara bajo mínimos, tanto en efectivos como en armamento. Rusia, mientras tanto, sí, se ha estado pertrechando, se ha estado preparando y viene un contraataque. ¿Qué pasa? Que viene el invierno y el invierno va a ser duro. Y en el invierno, pues mejor no te muevas, aguanta posiciones y no avances. Llegará la primavera y entonces es cuando yo creo que, si Dios quiere, esta guerra pues llegarán a una negociación o llegarán a sentarse para una posible negociación. Pero desde luego, esto es para mí, es un comentario muy particular. Zelensky está amortizado. Creo que no tiene mucho más que decir. No se le escucha, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, si mal no recuerdas, desde el 7 de octubre que empezó todo el conflicto con Israel. Apenas se habla de esta guerra, quitando hoy porque ha sido un golpe de efecto desde la perspectiva rusa. Pero no olvidemos que efectivamente que estamos ya casi en las últimas, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a llegar? ¿Va a recibir más ayuda? Lo dudo. ¿A Zelensky se le quiere como antes? Tengo también mis dudas. ¿El resto de los países limítrofes que comparten frontera le van a seguir dando el mismo apoyo? Se está claramente posicionando en el que no. Entonces, en este sentido, no olvidemos que esos golpes, esos avances, efectivamente, y creo que es el comentario que hemos hecho los tres durante este rato, es cierro posiciones, llego a las fronteras que a mí me interesan y luego ya nos sentamos a negociar si quieres. Pero por lo menos yo mi parte del pastel la quiero ya. Y ahora que puedo y tengo fuerzas, me quedo con ella. Y vamos a ver qué pasa, porque como comentáis, y efectivamente estamos viendo los tres, el tema armamentístico está bastante tocado. Lo que pasa es que os quiero preguntar también, me voy a ir un momento a Canadá a escuchar a von der Leyen, a ver si suelta alguna pista, si os parece a los dos, sobre lo que está ocurriendo, pero os quiero preguntar cuál es el siguiente paso también, qué es lo que va a ocurrir allí, que es que de esto se habla muy poco, como dice Diego, parece que lo hablamos solo aquí, pero es que, vale, vamos a negociar la guerra, ¿se va a quedar y qué? ¿Le vamos a dar la seguridad a Zelensky de que entre en la OTAN? Bueno, ahora lo analizamos. Ursula von der Leyen en Canadá, en ese encuentro entre Canadá y Europa. The second point is, of course, to use this humanitarian pause to allow life-saving humanitarian aid to reach Gaza and to meet the needs of the civilians in Gaza. Since the announcement of the humanitarian pause, we have worked intensively to really increase the aid into Gaza as part of a humanitarian surge.
Over the last month, the European Commission has quadrupled the humanitarian aid to the Palestinian people, now up to 100 million euros. And we have organized an air bridge. We have now the 17th flight into Al Arish in Egypt, round about 730 tons now that have gone to Egypt and then through Rafah border crossing point into Gaza. But of course, as more needs enter Gaza, and because Rafah's capacity is limited, we also have to work on other access points. For example, we're working with Cyprus on setting up a maritime corridor to Gaza. The third point is we must prevent violence from spreading. And therefore, a peaceful coexistence is only possible with a two-state solution. We very much agree on that one. The Palestinian people and the Arab neighbors need the reassurance that there will be no forced displacement, but a viable perspective with an independent Palestinian state, Gaza and West Bank reunited and governed by a reformed Palestinian Authority. And to this end, the unacceptable violence by extremists in the West Bank has to stop. Of course, we also discussed the situation in Ukraine. And from day one on in this war, Canada and the European Union have worked closely together. Many thanks for that cooperation. Indeed, today the EU and the member states have provided... Habla Ursula von der Leyen de lo que está ocurriendo en Gaza, de la liberación de rehenes, y dice la única solución, en palabras, o por lo menos en la opinión de Europa, es la solución de los dos estados. Hay que sentar a Israel y hacerle ver que la única posibilidad, el único conflicto que puede acabar de verdad en la paz, el único camino que nos puede llevar allí es la solución de los dos estados, Israel-Palestina, Palestina-Israel. Y esto lo tiene que entender más allá, dice, de que efectivamente hay que erradicar una serie de grupos violentos en el Medio Oriente. Esa es la situación respecto a Gaza. Habla también de Rusia. Military equipment, but I first and foremost want to commend Canada, because you have been at Ukraine's side already before Russia's aggression in March 2022. It was your strong engagement of that time, training the Ukrainian troops, that was key to enable Ukrainians to resist the very first wave of this senseless aggression. Of course, today, both the European Union and Canada continue to train Ukrainian armed forces together. Looking at us, the European Union, we have now 30,000 troops already trained, so we are on track to meet our target of 40,000 we wanted to reach this year still. It is vital that the European Union and Canada, along with other partners, maintain the strong backing for Ukraine. Ursula von der Leyen sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que efectivamente también debe tocar su fin y debe seguir apoyando, dice Europa, a Ucrania, y debe hacerlo sobre todo desde el prisma de que ha de ser considerado en un futuro muy próximo miembro de la propia Unión Europea. Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dejando esas dos perlas. Hablábamos precisamente de lo que está ocurriendo en Ucrania y le quería preguntar yo, justo, a José Luis Oria y a Diego Pitarch, ¿qué va a ocurrir después? ¿Se le va a dar esa membresía? Porque sí, además, de repente, sin hacer ninguna reforma en un país devastado, vamos a decir, ahora eres miembro de la OTAN, eres miembro de Europa, y no hay ningún problema, no vas a tener que hacer reformas, no lo sé. ¿Cómo se hace esto? Y sobre todo os lo pregunto, perdóname la ironía, se ríe José Luis, perdóname la ironía, pero es que esto se va a hacer como al salto de la mata, pero es que si no se hace, ¿quién te asegura a ti que esto ha terminado aquí en un acuerdo de negociaciones con Rusia? Sí, pero es que, vamos, yo particularmente creo que Rusia lo va a poner como condición de ni Europa ni OTAN. Es que esto es lo que ya teníamos desde el 2014 con los acuerdos de Minsk. Entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Que he montado todo este tinglao porque tú te los has saltado? Vamos a volver por lo menos a los acuerdos de Minsk, ni OTAN ni Unión Europea. Y ya me he quedado encima con un trocito de tu territorio. Hay que tener en cuenta que Rusia ahora mismo tiene una posición, pues, no voy a decir superior, pero sí que lo tiene un poquito mejor, ¿no?, que Ucrania, en cualquier caso. Entonces, tiene la posición de pedir. Y yo creo que una de las condiciones del acuerdo va a ser no hagan caso a esta señora, que esto no va a pasar, porque si no nosotros no llegamos a ningún acuerdo. Es un poco lo que
creo, que pediría Putin, porque al fin y al cabo el acuerdo de Minsk estaba perfectamente cerrado, estaba perfectamente atado y alguien se lo ha saltado. Pues chico, pues igual la idea es volver a ese momento, ¿no? José Luis. Bueno, sí, lo que pasa que también hay que valorar otro tipo de circunstancias, ¿no? O sea, en el aspecto quiero decir que, Ucrania no pertenece a la OTAN. En la práctica, como hemos visto, es como si perteneciese, porque ha tenido instructores, todo tema de armamento. Lo que para que ella es una decisión que puede ser la única casi que pidan los ucranianos ante la pérdida de su territorio para sentirse blindados y salvar un poco el resto del territorio que les queda, porque si no, un poco como se ha dicho, esto toda esa zona con una mayoría de población prorrusa, bueno, pues ya forma parte de Rusia, pero todavía quedan territorios que votaban mayoritariamente a los candidatos prorrusos, como era Kharkov, como es la zona de Odessa, etcétera. O sea que todavía podrían mantenerse un poco este sentido de crisis, ante el cual, bueno, pues los ucranianos van a intentar blindar su situación presionando, aunque aquí es una particularidad, sí tienen capacidad de presión, que lógicamente a nivel militar no tienen ninguna, y la negociación va a estar en manos 100% exclusivamente de Estados Unidos y de algún europeo para dar una opinión plural, porque los ucranianos, pues Zelensky está absolutamente agotado, no tenemos otro tipo de opciones y ya está. Y la integración en Europa, lógicamente, se le puede prometer a nivel teórico, pero tengamos en cuenta que para que Ucrania pueda entrar necesitaría más que décadas para solucionar los problemas sociales, de niveles económicos y profundamente incluso democráticos, porque bueno, porque estamos poniendo la lupa exclusivamente en las cuestiones y en las circunstancias de ausencia de libertades que hay en la parte rusa, pero es que en la parte de Ucrania recordemos que hasta el líder de la oposición fue detenido y allí no hubo ni inmunidad parlamentaria ni nada, y ha habido disolución de partidos políticos, en concreto el partido principal de la oposición. Entonces vamos, que la integración con las normas en la mano de Ucrania a la Unión Europea es absolutamente imposible, y otra cuestión es que se le prometa, se vea claramente que habrá serlo, pero que desde luego ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver, como no sea que ya las normas no valgan para nada, ¿no? Como promesas no está mal. Pero como vemos, los contextos políticos pueden variar profundamente y pueden cambiar en muchos aspectos. ¿Qué es lo que tenemos prensible y que ya estaba cerrado? Pues como ha dicho Diego, los tratados de Minsk estaban allí. ¿Para qué vamos a soñar otras cosas? Si me permitís, lo digo porque están saliendo últimas horas importantes. Israel acaba de convocar al embajador de España por apoyar el terrorismo. Está particularmente molesto el Ministerio de Exteriores de Israel, que ha convocado a los embajadores de España y de Bélgica ante las declaraciones que han hecho tanto Pedro Sánchez como el primer ministro belga, Alexander De Croo, en Egipto. Dice que son declaraciones de apoyo al terrorismo. Hay que recordar que desde Barcelona el ayuntamiento ha interrumpido relaciones con el gobierno de Israel hasta que haya un alto el fuego. Allí se va a celebrar una especie de conferencia a la que quiere acudir Pedro Sánchez, a la que ha invitado a Israel, y yo les contaba al principio de este programa, no va a acudir Israel allí, y además Israel, muy preocupada con la actitud de Pedro Sánchez y del Ejecutivo español, está redoblando sus esfuerzos de inteligencia, los esfuerzos que redirige el Mossad en España. Pero es que ya, insisto, Benjamín Netanyahu está yendo aún más allá. Atentos al discurso entero, dicen que esto es una batalla por la civilización, decía ayer Netanyahu, y que ustedes van a ser los próximos, y en el día de hoy ya directamente están absolutamente molestos y han convocado a consultas, insisto, a los embajadores de España y de Bélgica. Dicen textualmente que ha causado mucho malestar todo lo que se ha dicho, tanto por Pedro Sánchez como por el señor De Croo, porque lo que están haciendo es dar un impulso al terrorismo. Condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que dan un impulso al terrorismo. Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional y luchando contra una organización terrorista asesina, peor que el ISIS, que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Eso es lo que está diciendo ahora mismo Israel, insisto, muy molesto con la actitud de España y de Bélgica. Diego, José Luis,
Ojo dónde va a llegar esto. El propio Pedro Sánchez ha dicho en esa rueda de prensa: no nos importa la posición que tome Europa. ¿Y qué se acabe diciendo? Hoy von der Leyen, hace un minuto, no podemos ir más al cabo de la actualidad, decía: la posición es buscar la paz de los dos estados. Pero lo que decía Sánchez es: lo primero es el reconocimiento del Estado palestino, no importa lo que haga Europa. Y en esa línea, con ese apoyo y con lo que busca de diálogo Sánchez, dice Netanyahu, dice Israel, se está impulsando el terrorismo. Esto está teniendo una escalada diplomática importante. José Luis, Diego. Bueno, hombre, claramente no. No, Diego, por favor. No, sí, es que, a ver, ¿cómo decirlo suavemente? Es que no sé, a ver, pero es que es ir contracorriente, no es contracorriente, sino es que además es tirarte piedras contra tu propio tejado. O sea, vamos a ver, un señor que, bueno, puede tener las ideas que tenga, pero que dice las cosas de manera muy personalizada, muy, porque lo digo yo y se acabó, cuando no es un consenso, no es nacional, cuando no tiene un sentido, voy a decir hasta, ¿por qué no?, de Estado, para poder decir las cosas. Esto es una idea peregrina de este señor y ya está. Y efectivamente no me extraña que Israel haya dicho: oye, te estás metiendo quizás donde no te llaman, y efectivamente voy a llamar a mis embajadores porque esto no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo. Y el que va por libre, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Pues este tipo de cosas. O sea, es verdad, y no vamos a negar una cosa, y es que ha llegado y ha dado una de cal y una de arena. Pero el problema es que la que ha dado sobre Palestina es un 95% de bondades y sobre Israel un 5%. Porque es que esto que hace Pedro Sánchez de la de cal y de arena allí no ha sentado bien, ¿eh? O sea, o vienes de cal o vienes de arena, con las dos cosas no. Pero José, precisamente por eso, porque es que le ha dado un 95% de cal a unos señores, a Palestina, y un 5% a Israel, diciendo: pues al fin y al cabo es su anfitrión. Y le estás diciendo a tu anfitrión: oye, le estás cometiendo crímenes de guerra, ¿no? Le ha venido a decir ayer en la cara, ¿eh? Sí, pero sin ningún tipo de descaro, que, hombre, es lógico que te enfade, ¿no? Imagínate que llegan a tu casa, José, esta noche y te dicen: pues esta cena no está muy rica, mejor la de en McDonald's. Evidentemente te vas a enfadar: pues vete a McDonald's, ¿no? Pues una cosa parecida, perdón por la publicidad. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos esperar? Pues que nos miren de esa manera, lo siento mucho, pero es que, bueno, pues no sé si nos lo merecemos, yo creo que no, pero bueno, es lo que tenemos. En un minutito, ¿qué piensas de esto? Claro, insisto, a consultas, el embajador, y a ver qué pasa con esto, porque huele a ruptura de relaciones de aquí a Lima. Estamos intentando llamar a la embajada de Israel, no hay manera ni de que se quieran poner. José Luis. Hombre, son las consecuencias un poco de una política internacional que ha perdido un poco su eje y su inercia. Antes teníamos una posición privilegiada desde hace décadas, no solo con Israel, sino con los países árabes. Teníamos una posición muy superior y con mejores relaciones que el resto de los países europeos. La hemos perdido claramente y ahora resulta que tenemos, hombre, tampoco vamos a sacar la cara por Netanyahu, porque, bueno, es menos que una persona, precisamente, que un político moral, y se tenía que él sí que morder la lengua en muchos aspectos, porque no es quien para dar clases de moralidad. Pero claro, estamos hablando de un Israel que últimamente está armando precisamente a Marruecos, el aliado estrecho que ha elegido Sánchez, y ahora nos encontramos en una situación de abandono precisamente internacional, y que nos están multiplicando los enemigos, que además tienen muy buenas relaciones con otros. Nos podemos encontrar, pues como dices, en plena desaparición como un país honorable a nivel de política internacional, que podía desarrollar, debido a nuestra ausencia de conflictos durante más de un siglo, papeles de neutralidad, de arbitrio, y que nos llevábamos bien con todo el mundo árabe, con el propio Israel, etcétera, y ahora vamos a acabar incluso siendo negados y despreciados por todos como una nulidad. Y eso lo está consiguiendo Sánchez casi en los últimos tiempos, ¿no? Pero además, perdona que añada de manera personal, porque que yo sepa, nadie en España me dio potestad para decir lo que decidió sobre el Sáhara, ni en este caso. Yo digo lo que me da la gana. Calle. No me siga mencionando cosas, que la política energética española es un desastre desde aquello, y el cambio fue brutal y la pérdida de dinero también espectacular. Tengo que ir a publicidad y me va a quedar un solo minuto. Se me está haciendo corto hoy el programa. Diego, José Luis, esperadme un momento que enseguida volvemos. Un minutito, que regresamos.